En la literatura peruana del siglo XXI, nuevas voces fueron apareciendo para crear un propio estilo, una nueva senda, un exclusivo lenguaje que aplacaría los errores y el despiste de los años 90. El Perú se recuperaba de una de sus peores épocas, el terrorismo. Socialmente existían movimientos de defensa en contra y a favor de lo que sucedía, lo que provocó una serie de atentados internos que dejaron huellas imborrables en la nación. Los escritores utilizaron sus narraciones para escapar del terror nacional. En la literatura encontraron la salida de sus miedos, frustraciones y de la realidad que les tocó vivir, para finalmente celebrar, una vez más, el nombre de las letras peruanas en la cúspide de la literatura universal. Era los comienzos de un siglo, de nuevas editoriales independientes que surgían simultáneamente a las publicaciones de varios libros escritos por jóvenes autores que iniciaban su carrera literaria. Este grupo, amplio y heterogéneo, que por lo general publicó en estos sellos, llamó rápidamente la atención del público y de la crítica. Tenemos que remontar al año 2000 en adelante, ¿no? Entonces, definitivamente la característica más saltante que se vio en esos años fue sin duda la del gran dominio que tenían los narradores que empezaron a aparecer con relación a la palabra. O sea, si vemos, por ejemplo, la narrativa, hacemos un repaso de la narrativa, por ejemplo, del 90 al 2000, del 80 a los 90 o del 70 al 80, estábamos hablando, digamos, que los escritores, digamos, eran más temáticos, o sea, más miméticos de la realidad que orfebres de la palabra. Entonces, lo que caracteriza principalmente la narrativa del 2000 en adelante es que los escritores sí demostraron en obra que había un compromiso con la palabra, o sea, y no solamente me refiero a escribir bien, sino que había un afán, digamos, de trascendencia. Este compromiso con la palabra fue motivado por grandes maestros, que despertaron en ellos el deseo de ser escritores. Uno de los autores que yo admiro, por ejemplo, peruanos, que muy poca gente conoce o ha leído, es Luis Loaiza, ¿no? Luis Loaiza tiene un libro de cuentos que se llama Otras Tardes, y él es un libro que maneja muy bien, digamos, el lenguaje, cómo mira las cosas, ¿no? O sea, hay algo que es muy importante cuando uno relata algo, que es el hecho de aprender a mirar los objetos, ¿no? O sea, uno puede mirar la cotidianidad de una manera, pero cuando estás con el tema literario, miras las cosas y tienes que de esas cosas tiene que aflorar algo, ¿no? Y creo que eso era de la verdadera literatura. Por ejemplo, yo tengo que ser bastante claro cuando menciono la paternidad, ¿no?, de Osvaldo Reynoso, de Vargas Llosa, de Eloy Fernández Celín, de William Faulkner, de Bukowski también, ¿por qué no? Están mezclados, todo se mezcla. Y Miguel Gutiérrez, para mí, junto con Osvaldo Reynoso y Vargas Llosa y Arguedas, los cuatro pilares de la narrativa peruana. Tú no te puedes pintar de escritor o aspirar a ser escritor si que no tienes en cuenta a tres autores. Uno de ellos es Ribeiro, el otro es Mario Vargas Llosa y el otro puede ser Reynoso. O sea, yo me centro en ellos. Claro, Bryce también, pero Bryce, digamos, o sea, es una cuestión más que nada, es como para leerlo. O sea, no creo que Bryce sea un escritor de que tú, digamos, puedas asimilar alguna técnica narrativa. O sea, Bryce, digamos, es el flujo del talento, ¿no? En ese caso de Reynoso también. O sea, pero Reynoso sí puedes aprender algo. O sea, tú lees Los Inocentes y ves una estructura, ves, digamos, cómo arman los relatos, ¿no? Pero de quien sí puedes aprender y por los cuales puedes seguir un magisterio es definitivamente con Vargas Llosa y con Ribeiro. O sea, Vargas Llosa y Ribeiro no solamente son calidad literaria, sino también son escuelas narrativas, ¿entiendes? O sea, son escuelas donde uno aprende a escribir. O sea, digamos, leyendo a Vargas Llosa, tú o cualquier persona, así tenga mucho talento o no tenga ningún talento, pero escribiendo con constancia y con disciplina, sí puedes llegar a ser un buen escritor, ¿no? Es por eso que Ribeiro y Vargas Llosa son narradores que siempre se van a tener que recuperar, o sea, y no importa los años en los que esté uno. O
sea, un narrador de ahora, por ejemplo, alguien que tenga la intención de escribir, definitivamente tiene que leer Rivero y Vargas Llosa. Y sobre todo también por un dato, también algo que no se está diciendo mucho de ellos, es por esa voz narrativa que genera Rivero y Vargas Llosa. O sea, Rivero y Vargas Llosa te muestran una voz. O sea, Rivero y Vargas Llosa te muestran esa voz de la calle. ¿Entiendes? O sea, tú lees a Rivero, lees a Vargas Llosa y sientes que estás ahorita acá afuera en la calle, como la gente se va hablando. Son esos ecos que perviven en lo que debería ser el discurso narrativo, ¿no? Entonces eso es lo que los hace grandes. En mi literatura, sobre todo en novelas, en casi todas hay como el drama personal de los personajes, pero también revelando un poco el panorama social y sus partes más crudas y más patéticas también, ¿no? que puede haber. Entonces, porque son elementos que me interesan, que me conmueven o que me indignan o que me estremecen, ¿no? Entonces tiene que haber una fuerza. Yo creo que las palabras fuertes tienen un encanto, ¿no? Un encanto que ustedes que comunican saben, comunica más rápido, ¿no? O sea, si tú quieres expresar un insulto, no una mentada de madre, creo que es concreto, ¿no? Entonces, una chapa, un grito. Entonces, ¿cómo puede gritar sin gritar con un insulto? Ahora, por un lado. Por otro lado, también encierra un lenguaje de violencia que se respira en el ambiente. Entonces, si uno observa, por ejemplo, lo dulce que es el quechua, con la cantidad de lisuras que hay en castellano, o sea, es apabullante. En todos los idiomas hay una buena cantidad de lisuras, sobre todo en la ciudad. Entonces, si tú quieres aprender lisuras de una ciudad, no vas al centro, ¿no? O sea, vas a la capital, si no quieres. Entonces, Lima, lamentablemente es así. Entonces, lo único que yo hice fue ser un radar. Canté el radar y fueron cayendo solitas las... O sea, es parte de la codificación de la literatura. Uno de los factores que hemos tenido en estos últimos años sobre la narrativa peruana es que ha habido una variedad de temas. Desde hace unos años, digamos, está el tema, digamos, de la narrativa del yo, ¿no? O sea, esa suerte, digamos, de discurso sobre las pequeñas miserias personales de un escritor, ¿no? que lo trasplanta, digamos, en la voz del yo, ¿no? O sea, y también ha habido otros intereses, digamos, como el de la guerra interna. Obviamente, o sea, para mí, o sea, yo voy a ser muy franco en eso, o sea, yo respeto mucho a Santiago Roncaliolo, ¿no? Pero también me parece pues un negociante estratégico, ¿entiendes? O sea, Santiago Roncaliolo vio que por este asunto de la guerra interna había un negocio, había premios, había, digamos, un aparato crítico que estaba atento y se lanzó por ahí, o sea, ¿entiendes? O sea, yo en ese sentido veo mucho más honesto a Pedro Novoa como propuesta que a Roncaliolo ahora. A la distancia, digamos, juzgar la obra de la generación del 50, cuando en el 2010 podemos decir, bueno, los del 50, los que han quedado son en pie Vargas Vicuña, Julio Ramón Rivero, Zabaleta. Entonces podemos a la distancia mirar y decir, bueno, había tres líneas narrativas, algunos que estaban en la línea neoindigenista, otros la temática urbana social y otros una revalidación del quechua introducido en la prosa en español como Vargas Vicuña. A la distancia es fácil mirar. Gabriel Reyes Ortega intenta mirarlo dentro de la vorágine de estar escribiendo. Y por lo tanto, claro, es muy difícil decir hacia dónde vamos porque estamos sumergidos. No obstante, sí es cierto que hay una temática urbana, poderosamente urbana, ¿sí? Notablemente urbana. Hay una revisión de la historia. La primera novela de Jerónimo Pimentel es una novela histórica. Una novela histórica. Hay varios más, que es Sandro Bocio es una novela histórica. Ahora conoceremos un poco de la vida de algunos de los representantes de la narrativa de este ciclo. Dejó los números por la pluma. Juan Manuel Chávez inició su vida universitaria con la carrera de Ingeniería Civil. En el camino descubrió su pasión por las letras y decidió estudiar literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Juan Manuel Chávez se caracterizó por estudiar todo libro que aparecía en sus manos. Por ello, decidió hacerlo de manera profesional. Yo estudié ingeniería en la UNI, sí, hasta el cuarto año, pero hasta el segundo año hice la carrera a buen ritmo. La licenciatura es de literatura, pero mi diplomado de docencia universitaria, mi maestría es de Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, y el doctorado sobre lengua y cultura. Entonces, yo no vislumbro de manera tan clara la diferencia de una profesión a otra. Al fin y al cabo, sí me defino como humanista, una persona que está
ansiosa y con hambre de saber cosas, por un lado. Y segundo, yo estudiaba ingeniería civil, y si bien no es lo mismo que literatura, obviamente es absolutamente distinto, mi literatura está profundamente marcada por una visión estructural. Yo escribo sobre estructuras que voy prefijando y que voy moviendo mediante proyectos que voy visualizando. Incluso tengo un conjunto de planos, como un storyboard, o también como planos propiamente dicho, para contar mis historias. Entonces, si bien ingeniería y de la ingeniería hacia literatura parece un salto muy grande, lo que la ingeniería me dejó a mí marca muchísimo lo que yo hago como escritor, por un lado. Y por otro lado, decía Washington Delgado, que es profesor en la vida real, todo camino equivocado es también un camino. Entonces yo nunca voy a renegar del tiempo de ingeniería. Si bien yo quería alargarme para ser escritor, lo que a mí me dio son bases importantes en mi formación universitaria que la cosa me sirve para esto. Así, en el año 2002, demostró su talento en las letras, al ganar el premio Copé con su cuento Sin cobijo en Palomares, cuento que se desarrolla en un mundo fantasioso y que nos hace recordar el realismo mágico. Narra la historia de un joven recién muerto y que dialoga con su hermana. Posteriormente, nos regalaría un conjunto de cuentos en Sonríe los Desamparados, 11 cuentos donde los protagonistas son personas pobres y marginales que, a pesar de sus problemas, se mantienen optimistas y hasta llegan a vivir momentos de felicidad. Al menos, el autor quiere mostrarnos felices y optimistas. Así, ha logrado el trabajo con las tramas, con una prosa bastante elaborada y cargada de adornos retóricos, que es la marca más característica de la narrativa de Chávez. No me sea solamente un corset o una camisa de fuerza hacia la ficción narrativa novelística, sino que el ensayo esté ahí, la crónica esté ahí, la memoria esté ahí, el cuento para niños esté ahí, el cuento para jóvenes esté ahí, o la literatura sin apellido esté ahí. Me gusta esa sensación. Miguel Gutiérrez hace un año o dos hablaba en público de lo valioso que era yo como ensayista. Y yo digo, pero en mi novela, cada uno encuentra en mi obra tal vez lo que está buscando como lector. Juan Manuel Chávez reconoce en la literatura una ventana para llegar a ser lo que nunca se puede ser. Mi rinoceronte podría ser la metáfora de eso, de ser lo que nunca va a poder ser y encontrar un modo de ser algo alternativo con el cual se pueda sentir reconciliado. La literatura entonces para mí es contar una historia, ficticia o no ficticia, y a veces será una novela para público sin apellido, otra será una novela para niños, otra será una ficción histórica y otra será sencillamente un ensayo. Lo importante para mí es sentirme reconciliado con ese anhelo permanente que me hizo dejar una carrera de ingeniería hace 20 años, que es ser escritor, y en eso sigo todavía. La literatura siguió despertando el deseo de escribir de tantos, entre ellos Pedro Noboa. Fulminante, con un lenguaje sórdido, la realidad de la sociedad, el pesimismo y la decadencia de las instituciones son las características de la narrativa del escritor y docente universitario. Pedro Noboa estudió educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal y comenzó su vida literaria al ganar el primer puesto en los Juegos Florales 2003 Antonio Cisneros. Además, fue ganador del primer premio internacional de novela corta Mario Vargas Llosa, con la novela Maestra Vida, organizado por la Asociación Cultural Arequipa. Esta novela lo llenó de gran satisfacción. Maestra Vida, por lo que significó publicar en Alfaguara, que es un sueño de muchos escritores, conocer a Mario Vargas Llosa también, y la invitación que me hace Mario a Madrid, los viajes, todas esas cosas, la verdad que me llenaron de mucha esperanza y futuro. Él escribe porque reconoce que hay historias que merecen ser contadas. Hay historias que merecen ser escritas. Esa es mi idea. Porque hay historias que merecen ser escritas, o sea, merecen que alguien por lo menos reflexione. Y para eso uno trata de aprender el oficio, ¿no? Leyendo, investigando y dando a conocer, comunicar eso, es decir, comunicar a las finales lo que es la condición humana, lo que es los traumas, los deseos, las frustraciones y las tragedias. Pedro Noboa se considera un escritor de acción. Yo soy un tipo de acción que escribe. No soy un escritor que contemple, que filosofa, y como dice Borges, que hubiera querido vivir, digamos, más que leer. No, yo he vivido quizás a veces demasiado, estuve a los extremos de la existencia. Me ha tocado gozar toda la historia, digamos, que he podido en mi vida.
la época de terrorismo he estado ahí diciéndome camuflado, agarrando un fusil. Y todo eso me hace en la calle, he estado ahí en la calle estudiando en Colegio Nacional. Y es así como Pedro Novoa nos muestra lo versátil de su escritura y lo que aún le falta por escribir. Bueno, estoy tratando de realizar una novela policial, donde precisamente abordar temas de tipo novela negra, ¿no? Una novela policial negra, ¿no? Guión negra, que aborde estos famosos casos de gente que han sido militares pero después que los han votado y que no sirven para nada, sino para hacer cuestiones violentas. Entonces, se me está ocurriendo por ahí, yo estoy avanzando bastante el caso de los mercenarios, ¿no? O el caso de los comandos así, como la delincuencia avanza, salen unos tipos así. Entonces por ahí estoy escribiendo, no sé si llega a buen puerto, pero nada, es lo que estoy preparando. Las editoriales, sin lugar a duda, son el paraíso para los escritores, mucho más si es un escritor nuevo que se inicia en el mundo literario. No puede levantarse un día y escribir un cuento. Claro, si tienes las artes y el manejo para poder hacerlo, ¿no? Digamos, el capital simbólico también es bastante importante, ¿no? Yo quisiera escribir una novela de 300 páginas, pero también uno se mueve en base a los límites que tiene, ¿no? Y uno tiene que, creo yo, que aprender a conocer sus límites, ¿no? La sociedad peruana vivió un boom económico que nunca vivió en su historia. Este boom económico propició que aparezcan editoriales nuevas, o sea, editoriales así que ahora se llaman independientes, y que fue gracias a estas editoriales que pudieron aparecer estos nombres. A lo mejor pudo haber habido narradores muy talentosos en los años 90 al 2000, pero no había, digamos, o sea, no estaban los medios, en este caso las editoriales, para que puedan publicar sus libros. Entonces también tengamos en cuenta eso, o sea, esta aparición, digamos, de talentosos narradores también se dio dentro de un contexto ideal, ¿no? Que el crecimiento económico fortaleció o dio pie a una industria editorial que es importante, ¿entiendes? Y bueno, ya hablar de qué hubiese pasado si en los 90-2000 habían editoriales ya sería especular, ¿verdad? O sea, yo siempre trato de hablar con relación a los hechos, ¿no? Las editoriales se sedimentaron y cerraron el paso a escritores que aparecían con nuevas formas, con otra visión de ver el mundo y con una influencia social inimaginable. Estas editoriales clásicas buscaban el lucro, dándole al escritor solo el 10% de todas las ganancias. Por eso, se hizo imposible que editoriales conocidas financiaran a un escritor novato. Ante esta contraposición, los escritores del siglo XXI buscaron nuevas alternativas como autofinanciarse, los blogs y la incansable búsqueda de nuevas editoriales. Estas surgían lideradas por jóvenes empresarios que optaban por lo nuevo y el riesgo. Una de ellas sería Vivir sin enterarse, editorial que nacería de las aulas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, bajo la dirección y edición de Eduardo Reimer Wendel. Él apostó por estos narradores que mostraron el Perú a través del yo y el mundo fantástico de las creaciones del ser. Estos autores son los que han publicado, ¿no? Llevamos 8, está por venir La sutil elegancia de los pesimistas de Jenny Biffy. Bueno, y el criterio que se toma aquí básicamente es la propuesta editorial del autor. Estos son autores jóvenes que escriben muy bien y que la editorial definitivamente apuesta por ello. Hay libros que llegan a nosotros que no necesariamente publicamos todo lo que nos llega. Karina Pacheco, escritora de Cusco, espejo de cosmografías, reconoce que no es necesario estudiar la carrera de literatura para ser un gran escritor. Basta que la pasión por las letras se despierte desde lo más profundo del ser. Nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que la mayor riqueza que tiene el Perú hoy en día es su diversidad cultural, ¿no? O sea, hay tantas historias, tantos modelos de vivir y simplemente creemos que vivir en la ciudad, tener carro y estar con un celular mismo moderno es lo que nos hace modernos y que nos hace seres respetables y aceptados, ¿no? Y hay tantas otras maneras de ver, tantas otras necesidades, tantas otras bellezas, tantas otras formas de decir las cosas, de concebir las cosas. Cuando las aprendes, te vuelves más libre, te vuelves un ser humano más rico.
Entonces, eso es lo que da la literatura y eso es lo que dan carreras como la historia, la antropología, la psicología, la sociología. Y no todos tenemos que estudiar estas carreras, pero es importante que si eres ingeniero sepas de otras maneras de conseguir la belleza. Es importante, ¿no? Cuando es un texto sobre una realidad para ser relatado a otros puedes inventar cosas. Sin embargo, la literatura actual debe afrontar diversos obstáculos. Lo que tiene la narrativa peruana actual no tiene nada que ver con la literatura, tiene que ver con una cuestión extraliteraria, que es, digamos, la frivolización del oficio de escritor o del oficio de escribir. Yo verdaderamente veo con mucho pavor, así, pero con un pavor así inmenso, lo que las redes sociales hacen como escritor. O sea, Allen Ginsberg, el gran poeta norteamericano, tiene unos versos alucinantes, ¿no? Donde Allen Ginsberg dice: y vi a las fabulosas mentes de mi generación perdidas en las guerras, esas cosas. Yo puedo decir, estoy viendo a los grandes escritores de mi generación perdidos en la frivolidad del Facebook. O sea, todos son unos Facebook stars, ¿entiendes? O sea, todos son grandes escritores, o sea, y esa cuestión, digamos, que hace perder mucho las mías. Entonces, por eso te estoy diciendo, o sea, yo veo como un gran peligro esta cuestión extraliteraria. Ahora, por una cuestión literaria, lo que veo es que sí hay aires nuevos en la narrativa peruana. Veo que hay, digamos, un cuestionamiento del pasado inmediato. Por ejemplo, hasta hace unos años, digamos, todas las novelas que aparecían, los comentarios que aparecían, tenían que ver, por ejemplo, sobre la guerra interna. Había que hablar sobre la violencia política. No, ahora se están abriendo otros temas y eso me parece interesante, que se abran otros temas, ¿no? Tan importantes como la experiencia personal también, ¿entiendes? O sea, y eso es parte también, eso es una metáfora de lo que es este siglo. O sea, este siglo todos somos de una manera solipsista, o sea, todos somos personas muy individualistas, ¿entiendes? O sea, tú quieres que se escriba de ti, bacán, que se escriba de ti, ¿entiendes? O sea, tú escribís de ti, lo que te pasa. Yo para qué quiero escribir de lo que le pasa al sujeto del frente, si yo puedo contar mi vida, ¿entiendes? Y eso está bien, me parece lícito. Las personas tienen todo el derecho a contar su vida, lo que le pasa. Pero eso también hay que diferenciarlo. O sea, el hecho de contar tu vida no significa que hagas literatura. Es ahí donde hacer literatura donde viene la verdadera chamba, ¿no? Si tú tienes, digamos, la suficiente madera para escribir de tu vida y pueda ser interesante para otras personas, o sea, pueda transmitir a otras personas, ¿no? Yo conozco muchos escritores que quieren escribir su vida, pero no le dan, o sea, no le dan. O sea, no puedes escribir bien si solamente te sientas a escribir media hora al día o una hora al día. O sea, la escritura es un trabajo constante. O sea, yo entre las cosas que hago siempre trato de escribir 3 o 4 horas, ¿entiendes? Y leer el resto, mientras estoy chambeando, estoy trabajando, cosas. Pero eso es lo paso. O sea, hay un buen camino que es la variedad, pero también está este peligro que es la frivolización de la imagen del escritor. Ese es el gran problema. Es paja ser escritor. O sea, es pajita que te digan escritor, ¿entiendes? O sea, entonces eso, digamos, deforma el ego. Pero lo que debe interesar más de todo es que lo importante no es ser escritor. Lo importante es escribir y leer. O sea, yo en lo personal a mí no me interesa ser escritor. O sea, a mí me interesa escribir y leer. Ser escritor es una consecuencia de estas dos cosas. Esta generación de escritores es tan diversa como tantas, y sus narradores se identifican según sus experiencias vividas. Y luego están esas novelas muy urbanas y muy cosmopolitas y muy de viajeros también. Y esta visión del yo, este autor autorreferencial, como puede ser Jeremías Gamboa. Entonces, yo creo que todavía no tenemos la distancia para notar si esas 6 vertientes, una vertiente muy urbana, una vertiente muy histórica, una vertiente muy rural, una vertiente muy cosmopolita, jugando con el inglés y el español, si estas todas son en verdad una gran corriente. Lo que sí puedo decir es que seguiremos unos 60 escritores generacionalmente cercanos, 15 por lo menos de obra muy sólida, absolutamente importante, no coherente entre sí, pero nos vamos leyendo, nos vamos peleando entre nosotros, nos llevamos mal, nos llevamos bien, pero creo que sí es un momento interesante de propuestas donde lo fantástico tiene ya carta de ciudadanía. Lo que hace Leslie Ciparraguirre y otros más es evidentemente importante. Entonces sí, hay seguramente 5 o 6 grandes líneas y seguimos construyendo una obra que no es necesariamente nacional, andamos absolutamente desterritorializados. Mi generación, yo creo que es una generación polémica, está dispersa. Están por otros países, están en diferentes lugares, un grupo está en Francia, otro está en Estados Unidos, los que están acá también están en diferentes lugares.
está tan dispersa. Y hay otra cuestión, que antes no era así. Antes el espacio de alguna manera los convocaba, los reunía. Habían revistas que de alguna manera los involucraba más. O sea, yo veo que eso se ha perdido. Que ahora el escritor del siglo XXI no se agrupa, sino lo agrupan. Hay intereses editoriales, otros, o sea, los invitan a 5 de acá, pero no les invitan a los 15, solo a 5. Y otros invitan a otros 5, así, o sea, ellos no tienen iniciativa de juntarse porque no tienen interés quizá, ya no creen en las generaciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque podría pasar algo simpático como la grupo narración quizá, ¿no? Pero veo que es eso, ¿no? O sea, que cada uno baila con su pañuelo, hay mucho individualismo, hay mucha dispersión y por eso que no hay un discurso, no que sea pues mecánico o que sea pues homogéneo, pero por lo menos que exista, como tú has mencionado, una visibilización social, solidaria, en grupo, colectiva, no la hay. Están los de Lima, cercados, están los de Miraflores también, y están los de la provincia. Es un problemón eso. Es la literatura peruana, pero ¿qué literatura peruana estamos hablando? Estamos hablando de espacios a veces irreconciliables, que no se comunican, a pesar que estamos en la época de la comunicación, pero no hay una suerte de vinculación. La hay, pero amical, un rato, eventual, 5 o 7, que se juntan un rato, después se separan, pero así. Yo veo en autores de que, bueno, algunos de los que tenemos nosotros en la colección, de que son autores, como son jóvenes, siempre hay una reminiscencia, un recuerdo hacia ciertas tradiciones literarias, ¿no? Hay libros de cuentos que abordan lo fantástico, hay libros de cuentos que abordan el tema social, ¿no? Hay autores peculiares como Gianni Riffi, por ejemplo, que trabaja el tema del humor, por ejemplo, que es algo que no se ha trabajado mucho, creo yo, en nuestro país. Pero cada uno tiene una propuesta diferente, ¿no? Yo no podría englobarlos, digamos, como algo general. Yo creo que hay en este momento una cantidad de nuevas voces de hombres y mujeres que están relatando desde la ficción temas que tradicionalmente no se han tocado, a veces sí en algunos casos, y experimentando en multitud de lenguajes, ¿no? Entonces, hay voces muy singulares, muy ricas. Obviamente cuando hay una suerte de boom hay de todo, ¿no? Y es el tiempo el que va sedimentando aquello que es lo más sólido, lo que va a dejar más raíces. Y hay otros que de pronto, bueno, están llenando el número de esta ola. No sabemos si necesariamente quedará a futuro, pero hay varios narradores y narradoras muy interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Carlos Yushinito, que es un cuentista extraordinario, con unas exploraciones bien interesantes en el lenguaje, y hay una profundidad bien particular en su manera de decir las cosas. Para algunos no es fácil leerlo, pero para mí es de lo más notable que hay, ¿no? Muy enriquecedor, me gusta mucho Yushinito. Y luego, no porque sea mi amiga, nos hemos hecho amigas después de conocernos a través de la literatura, Victoria Guerrero Peirano, que es poeta y que ha incursionado en la novela, pero una mezcla de ensayo, diario y ficción. Es una voz muy poderosa. O sea, no es una novela pura. Sí, el espíritu de la poesía está ahí, ¿no?